Y parte de nuestros problemas como nación se han originado por la falta de democracia. Porque cuando no hay democracia, el pueblo pues no participa, el que llega al cargo se siente absoluto y hace lo que le da la gana. No hay, en sentido estricto, contrapesos. Entonces, nos hace falta la democracia. No hemos tenido democracia en siglos. No está de más recordar de que fuimos colonia 300 años. Nos invadieron y desde España mandaban a los virreyes y los virreyes imponían en los estados los llamados alcaldes mayores. 3 siglos. O sea, vamos a cumplir 200 años de independencia, pero estuvimos 300 años siendo colonia de España. Entonces, desde luego, en 300 años, en 3 siglos, no hubo democracia. De modo que se diga que había democracia en la llamada Nueva España. Bueno, se logra la independencia política, pero tampoco en el siglo XIX hay democracia. Si acaso, en todo el siglo XIX, lo más cercano a la democracia fueron los 10 años en que gobernaron Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada durante el periodo que se conoce como República Restaurada, de 67 al 76, 10 años, nada más, como un destello de libertades, se gobernaba de conformidad con la Constitución, había división y separación de poderes. Al mismo presidente Juárez en el Congreso llegaron a no aprobarle leyes los legisladores. Y ya ni hablar de los periodistas de ese entonces. Es la prensa más libre, más inteligente que se haya tenido en toda la historia de México, en ese periodo. ¿Pero qué pasó antes? Pues fue 11 veces presidente de la República Antonio López de Santana. La primera mitad del siglo XIX. México, país de un solo hombre. ¿Qué pasa después de los 10 años de la República Restaurada? Vuelve a ser México país de un solo hombre, Porfirio Díaz, 34 años. ¿Dónde está la democracia? No hay. Por eso Madero, por eso es el apóstol de la democracia, porque él se propone garantizar las libertades del pueblo y que se respete la voluntad de los ciudadanos, el sufragio, el voto efectivo del pueblo para la elección de sus autoridades. ¿Qué pasó? En ese tiempo es cuando ha habido más democracia. Estamos hablando de 1911 a 1913. Ahí sí me consta, y lo puedo probar, de que había democracia.
El presidente Madero le escribía a los gobernadores diciéndoles cuando iban a haber elecciones: le pido de manera especial que cuide, que se respete el voto de los ciudadanos y que no interesa quién gane, lo que interesa es que haya libertades y que se establezca la democracia. Hay cartas, bueno, parecía hasta ingenuo, porque le mandaba cartas a quienes venían del porfiriato y que traían la práctica de la imposición. Muchos de ellos seguramente leían las cartas y hasta se reían del presidente. Pues ese hombre es el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia de México. Nadie más que él. Pero se terminó eso. Lo asesinan. ¿Sí? Viene la mano dura, la imposición. Viene la revolución. Y a pesar de que se avanzó en el terreno social, en lo económico, con la revolución, no se pudo avanzar en la democracia. Decía don Daniel Cosío Villegas que se fue don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Un partido dominante durante décadas. Entonces, el primer ensayo democrático se da en el 2000, ya conocen el resultado. Entonces, ahora que nosotros triunfamos por voluntad del pueblo, estamos obligados a que haya democracia, a desterrar los fraudes electorales. ¿Cuántos fraudes se cometieron? ¿Cuántas injusticias? ¿Cómo se utilizaba de manera cínica, descarada el presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos? ¿Cómo se compraban los votos? ¿Cómo se repartían despensas traficando con la pobreza de la gente? Frijol con gorgojo. Todo eso se tiene que acabar. Y todos lo vamos a lograr. Y en efecto, viene la elección del año próximo. Y tiene que ser distinta. Y va a ser distinta primero porque ya se modificó la Constitución y ahora es delito grave el fraude electoral. Les hablaba yo de que la revolución no pudo acabar con el régimen porfirista en lo antidemocrático. No quisieron los revolucionarios que realmente se estableciera la democracia. Cuando se está discutiendo de que no se puede juzgar a los presidentes porque tienen impunidad y solo se les puede juzgar de acuerdo a la Constitución por traición a la patria, fíjense que en la Constitución de 1857 se establecía que se podía juzgar al presidente no solo por traición a la patria, sino por delitos electorales. Y en la Constitución que se escribió aquí en Querétaro, a pesar de los grandes avances en lo social en esa Constitución, se modificó
el artículo 103 de la Constitución de 1857 y se le quitó de que al presidente no se le podía juzgar por delitos electorales y solo se le dejó por traición a la patria. O sea, no era una prioridad establecer la democracia. Ahora tenemos que hacerla valer y ya es delito grave el fraude electoral. Y yo lo he expresado, lo voy a seguir diciendo. Existe una fiscalía de delitos electorales que también debe de saberse que se creó y que es independiente, que es autónoma. Pero independientemente de esa fiscalía, yo, una vez que comiencen los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar. Estoy obligado a hacerlo. ¿Y qué es lo que voy a exigir? Elecciones limpias y libres. Y que el pueblo decida, sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad. Y eso sí nos puede traer dificultades. De una vez lo anticipo, diferencias, porque no voy a dejar pasar eso. Nos ha hecho mucho daño el fraude electoral. Es como un crimen, un fraude electoral. Cuando empezó a crecer lo de las bandas del crimen organizado, se empezaron a meter a la política y se empezó a usar dinero de procedencia ilícita para apoyar campañas y se llegó al grado de que se tenía autoridades al servicio de la delincuencia, porque todo era con dinero. Una semana antes de la elección iban por las casas entregando despensas, recogiendo credenciales de elector. Si sabían que había simpatías por un candidato, iban a tentar al ciudadano, a decirle: te doy tanto por tu credencial, para que no fuera a votar, y se las regresaban después de la elección. Eso se acaba porque se acaba.